El sol me calentaba la cara, una brisa suave mecía las palmeras y la vista del peñol emergiendo del lago Guatapé era simplemente espectacular. Suspiraba, pensando que no había mejor manera de empezar una presentación corporativa. Estábamos en un resort de lujo, todo pagado por la empresa, celebrando el supuesto éxito de nuestro nuevo software. Supuesto, porque en ese momento, mientras sorbía mi limonada de coco, todavía no sabía lo que se avecinaba. Darío, nuestro CEO, subió al pequeño escenario que habían montado junto a la piscina. Micro en mano, sonrió a los directores sentados en primera fila. Yo, desde mi silla un poco más atrás, sentí un nudo en el estómago. No era la limonada, lo presentía. Algo no andaba bien. Darío empezó su discurso, la típica palabrería corporativa sobre innovación y trabajo en equipo. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando empezó a detallar la arquitectura del software, la sangre se me heló. Estaba describiendo mi código, palabra por palabra, línea por línea, como si lo hubiera parido él mismo. El nudo en mi estómago se apretó. Mis manos, que antes sujetaban relajadamente el vaso de limonada, empezaron a sudar. Clavé la mirada en Darío, buscando alguna señal, alguna pista de que se trataba de una broma de mal gusto. Pero no. Su cara era la máscara de la satisfacción propia, del triunfo inmerecido. Flashback. Noches enteras frente a la pantalla. Fines de semana sacrificados. El cumpleaños de mi hija, celebrado a la carrera entre líneas de código y pruebas de rendimiento. Todo por esto. Por este software que ahora Darío presentaba como suyo. Recordé las veces que le expliqué la lógica, los diagramas que dibujé, las horas que pasamos supuestamente colaborando. ¿Colaborando? Sí, claro. Él colaborando escuchándome explicar mi trabajo para luego adueñarse de él. La voz de Darío resonaba en el aire, alabando el esfuerzo conjunto del equipo. Esfuerzo conjunto. ¡Qué hipócrita! Yo, Gabriela, la que había derramado sangre, sudor y lágrimas en este proyecto, era reducida a una parte anónima de un esfuerzo conjunto. Mientras tanto, Darío se bañaba en la gloria, recibiendo las felicitaciones de los directores, ajenos a la verdad. Un verdadero logro, Darío, dijo el señor Rodríguez, el director general, con una palmada en la espalda. Este software revolucionará la forma en que operamos. Darío sonrió, una sonrisa que me hubiera encantado borrarle de la cara con un puñetazo. Gracias, señor Rodríguez. Ha sido un trabajo duro, pero el resultado habla por sí mismo. Sí, hablaba por sí mismo. Gritaba mi nombre, pero nadie lo oía. Solo yo. El aplauso de los directores resonó como una bofetada. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia por la injusticia, por el descaro de Darío. Miedo por las consecuencias. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? Darío era el CEO, yo una simple programadora senior. Mi palabra contra la suya. Una batalla perdida. ¡Oh no! En ese momento, mientras el sol se reflejaba en las gafas de sol de Darío, una idea empezó a germinar en mi mente. Una pequeña semilla de venganza, regada por la ira y la indignación. No sabía qué haría, ni cómo, pero una cosa tenía clara, esto no iba a quedar así. No se la iba a llevar barata. El aire acondicionado de la habitación zumbaba suavemente, un contrapunto al rugido de la indignación que sentía en mi interior. Me senté en el borde de la cama, la limonada de coco olvidada en la mesita de noche. ¿Cómo había llegado a esto? Repasé mentalmente mi trayectoria en Fintech Now. Había entrado llena de ilusión, con ganas de aprender y de aportar. Recordaba la emoción de mis primeros proyectos, la satisfacción de ver mi código funcionando, la camaradería con mis compañeros. En aquellos primeros tiempos, Fintech Now era un lugar vibrante, lleno de energía creativa. Había sacrificado mucho para llegar donde estaba. Horas extras, fines de semana trabajando, vacaciones pospuestas. Todo por construir una carrera, por contribuir a algo grande. ¿Y ahora, esto? Darío presentando mi trabajo como suyo, bañándose en la gloria que me correspondía. La rabia me quemaba por dentro. No era solo el robo del código, era la acumulación de pequeñas humillaciones, de comentarios despectivos, de ideas ignoradas. Darío había creado una cultura tóxica, donde el mérito se medía por la cercanía al poder, no por el talento o el esfuerzo. Recordé la vez que propuse una solución innovadora para un problema de seguridad.
Darío la desechó sin siquiera considerarla. Semanas después, la misma solución, presentada por él con algunas modificaciones superficiales, fue aclamada como una genialidad. Y no era la única. María, del equipo de desarrollo móvil, había pasado meses perfeccionando una interfaz intuitiva y elegante. Darío la criticó duramente en una reunión, para luego apropiarse del diseño y presentarlo como propio. Vi la decepción en la cara de María, la misma que yo sentía ahora. La impotencia me apretaba el pecho. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas noches sin dormir? Tantos sacrificios personales, si al final el reconocimiento se lo llevaba a otro. Pensé en mi familia, en mi hija. ¿Qué ejemplo les estaba dando? ¿El de agachar la cabeza y aceptar la injusticia? No, no podía ser. Algo tenía que hacer. Tenía que encontrar una manera de recuperar lo que me pertenecía, de demostrar mi valía, de hacer justicia. Miré por la ventana. El sol se ponía sobre el lago, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Una belleza serena que contrastaba con el torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Cerré los ojos, respirando hondo. Tenía que calmarme, pensar con claridad. Darío me había robado mi trabajo, mi reconocimiento, mi tranquilidad. Pero no me iba a robar mi dignidad. No iba a permitir que me pisoteara. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para dejar que un oportunista como Darío se llevara el crédito. La rabia empezó a transformarse en algo más frío, más calculador. Una determinación férrea se apoderó de mí. No sabía cómo, pero iba a hacer que Darío pagara por lo que había hecho. Iba a recuperar lo que me pertenecía. Y no me iba a detener ante nada. La rabia, ese fuego que me había consumido durante horas, empezó a apagarse, dejando a su paso un residuo frío y denso. Ya no sentía ese calor abrasador en el pecho, sino una especie de calma gélida, una determinación silenciosa que me recorría de pies a cabeza. Recordé las palabras de mi abuela, resonando en mi memoria como un mantra: «Mijita, no dejes que nadie te pise. Tú vales mucho». Siempre me había dicho eso, desde pequeña. Y yo, tonta, lo había olvidado. Había dejado que Darío me pisoteara, que se llevara el crédito por mi trabajo, por mi esfuerzo. Pero ya no más. Se acabó. Me levanté de la cama, el cuerpo aún tenso, pero la mente clara. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llegado a Guatapé unas horas antes. La tristeza y la confusión habían desaparecido, reemplazadas por una mirada dura, decidida. Ya no era la víctima. Era una guerrera. Darío me había subestimado. Había pensado que podía robarme mi trabajo y salir impune. Se había equivocado. Gravemente equivocado. Volví a la habitación y saqué mi laptop. La abrí, la pantalla iluminando mi rostro con su brillo azulado. Tenía que pensar, planear. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba una estrategia, un plan de ataque. Darío era astuto, tenía el apoyo de los directores. Tendría que ser inteligente, cuidadosa. Tenía que encontrar la manera de desenmascararlo, de demostrar la verdad sin ponerme en peligro. La idea de renunciar cruzó por mi mente. Tirar la toalla, dejar Vintage Now y buscar otro trabajo. Pero la deseché inmediatamente. No iba a huir. No iba a dejar que Darío me echara. Este era mi lugar, mi trabajo. Yo lo había construido, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. Y no iba a dejar que me lo arrebatara. Pensé en mis opciones. Podía hablar con los directores, presentarles pruebas de que el código era mío. Pero, ¿me creerían? Darío era el CEO, un hombre con influencia, con contactos. Mi palabra contra la suya. Probablemente me tildarían de resentida, de envidiosa. Tenía que encontrar algo más contundente, algo irrefutable. Entonces lo recordé. El interruptor. El kill switch. Lo había integrado en el código como una medida de seguridad, una forma de desactivar el software en caso de emergencia. Era una función oculta, que solo yo conocía. Una pequeña línea de código, un as bajo la manga. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Darío había jugado sucio. Pues bien, yo también podía jugar. Y tenía la carta ganadora. Cerré la laptop, la sonrisa aún en mi rostro. La semilla de venganza que había germinado junto a la piscina
ahora se había convertido en un árbol robusto, con raíces profundas. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo iba a recuperar lo que me pertenecía. Y Darío, el ladrón de código, el usurpador de méritos, iba a pagar por lo que había hecho. De eso, estaba completamente segura. La calma gélida que me había invadido se intensificó, transformándose en una fría determinación. El clic había ocurrido. Ya no había vuelta atrás. De vuelta en Medellín, el aire denso y húmedo de la ciudad me golpeó como una pared. El fresco remanso de Guatapé parecía un recuerdo lejano, un espejismo en el desierto de mi indignación. Me encerré en mi apartamento, la laptop mi única compañera, mi única confidente. Abrí el código fuente del software, esas líneas familiares que había escrito con tanto esmero, con tanta pasión, ahora manchadas por la traición de Darío. Tenía que asegurarme de que el kill switch funcionara a la perfección. Revisé la secuencia de activación, la encriptación, cada detalle minucioso. No podía permitirme ningún fallo. Este era mi as bajo la manga, mi única arma en esta guerra silenciosa. Pasé horas revisando el código, línea por línea, probando diferentes escenarios, simulando posibles contingencias. Era un trabajo meticuloso, que requería toda mi concentración. Pero no me importaba. Cada minuto invertido era una inversión en mi venganza, una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo para desmontar la mentira de Darío. Mientras trabajaba, recordaba las palabras condescendientes de Darío, sus críticas infundadas, su arrogancia insoportable. Esa memoria, ese resentimiento, alimentaba mi determinación, me daba la fuerza para seguir adelante. Además del kill switch, necesitaba pruebas, evidencias que respaldaran mi reclamación. Busqué en mis archivos, en mis correos electrónicos, cualquier rastro que demostrara mi autoría del código. Diagramas de flujo, versiones preliminares, conversaciones con colegas. Cada documento, cada correo, era una pieza más del puzzle que estaba construyendo. Una pieza que encajaba perfectamente en la narrativa de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi creación. Las políticas de la empresa sobre propiedad intelectual eran vagas, ambiguas. Darío, con su astucia y su influencia, seguramente había encontrado la manera de cubrir sus espaldas. Pero yo no me iba a rendir. Revisé el manual del empleado, los contratos, las actas de las reuniones. Busqué cualquier resquicio legal, cualquier cláusula que pudiera utilizar a mi favor. Era como buscar una aguja en un pajar, pero no me iba a detener hasta encontrarla. Finalmente, decidí consultar con un amigo abogado. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles, por supuesto. No quería revelar mi plan completo, al menos no todavía. Mi amigo escuchó atentamente, con el rostro serio y concentrado. Me hizo preguntas, me pidió aclaraciones. Después de un largo silencio, me dio su opinión. Me advirtió sobre las implicaciones legales de mis acciones, de los riesgos que corría. Pero también me dio algunas ideas, algunas estrategias que podía utilizar para protegerme. Con la información que me había proporcionado mi amigo, volví a mi apartamento y empecé a redactar un correo electrónico. Un correo dirigido a los directores, con copia a recursos humanos y al departamento legal. En el correo, adjunté toda la documentación que había recopilado, las pruebas que demostraban mi autoría del código. Expliqué detalladamente mi trabajo, mi contribución al proyecto, el robo de Darío. Fue un proceso largo y tedioso, pero cada palabra, cada frase, estaba cargada de significado, de verdad. El correo estaba listo. Esperaba en mi bandeja de salida, como un misil listo para ser lanzado. Solo necesitaba el momento oportuno, el detonante que hiciera estallar la verdad. Y ese momento, sabía, llegaría pronto. Mientras tanto, seguía trabajando en el código, perfeccionando el kill switch, afinando mi arma. La calma gélida que me había invadido se había consolidado, transformándose en una fría y paciente espera. Darío no sabía lo que le esperaba, pero pronto lo descubriría. Y ese día, la justicia, finalmente, se haría presente. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Darío, ajeno a la tormenta que se avecinaba, se pavoneaba en la sala de conferencias, presentando el software a un nuevo grupo de inversionistas. Los veía a todos embobados con sus palabras, tragándose el cuento del genio innovador, del líder visionario. Me dieron ganas de vomitar.
Me senté al fondo de la sala, con mi laptop discretamente abierta, simulando tomar notas. En realidad, estaba monitoreando el sistema, esperando el momento preciso. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado, listos para ejecutar la secuencia de activación. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tamborileo frenético que resonaba en mis oídos. Intenté respirar hondo, mantener la calma. No podía permitir que los nervios me traicionaran. Darío, con su sonrisa engreída, explicaba las bondades del software. Hablaba de eficiencia, de escalabilidad, de rentabilidad. Palabras vacías, carentes de significado. Palabras robadas. Mientras hablaba, proyectaba en la pantalla principal una demostración del software en funcionamiento. Era mi código, mi creación, pulsando con vida en la pantalla gigante. Una punzada de orgullo, mezclada con una dosis amarga de resentimiento, me recorrió el cuerpo. Este era mi momento. La tensión en la sala era palpable. Los inversionistas, con sus trajes impecables y sus expresiones expectantes, seguían cada movimiento de Darío. Los directores, sentados en primera fila, asentían con aprobación. Todo parecía ir de acuerdo al plan de Darío. Todo, excepto yo. Mis dedos teclearon la secuencia de activación. Una serie de comandos, una combinación específica de letras y números, que solo yo conocía. El kill switch estaba a punto de activarse. Cerré los ojos por un instante, respirando hondo. No había vuelta atrás. En la pantalla principal, la demostración del software se interrumpió bruscamente. La imagen se congeló, reemplazada por una pantalla negra. Un murmullo recorrió la sala. Los inversionistas se miraron entre sí, confundidos. Darío, con el rostro pálido, intentó disimular su nerviosismo. Un pequeño inconveniente técnico, dijo con una sonrisa forzada. Nada de qué preocuparse. Pero antes de que pudiera continuar con su farsa, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Un mensaje simple, pero devastador. Un mensaje que lo cambiaría todo. En letras blancas sobre fondo negro, se leía, desarrollado por Gabriela Fernández. El silencio en la sala era sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos con sorpresa, otros con curiosidad, algunos con una pizca de temor. Darío, con la cara descompuesta, me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Su castillo de naipes se había derrumbado. Su mentira, expuesta a la luz. Intentó balbucear una explicación, tartamudeando palabras incoherentes sobre pruebas y versiones beta. Pero nadie le creía. El mensaje en la pantalla era contundente, irrefutable. Mi nombre, mi firma, mi reivindicación. Los inversionistas, molestos y desconcertados, exigieron explicaciones. Los directores, con el rostro sombrío, ordenaron una investigación interna. El pánico se apoderó de la sala. El ambiente festivo, de celebración, se había transformado en un escenario de caos e incertidumbre. Yo, sentada al fondo de la sala, observaba la escena con una fría satisfacción. La semilla de venganza que había plantado en Guatapé ahora había florecido. Darío había caído en su propia trampa. Su ambición desmedida, su arrogancia, lo habían llevado a la ruina. Y yo, Gabriela Fernández, la programadora que había sido ignorada, menospreciada y robada, finalmente había tenido mi revancha. El silencio en la sala era la melodía más dulce que jamás había escuchado. La caída del sistema era el sonido de la justicia. Y la mirada de Darío, la imagen más gratificante que jamás había visto. La cara de Darío era un poema. Pasó del rojo de la indignación al blanco de la incredulidad, con una pizca de verde del pánico que empezaba a apoderarse de él. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire que no encontraba. Los inversionistas, que momentos antes lo escuchaban con atención reverente, ahora lo miraban con recelo, con desconfianza. Sus caras, antes sonrientes y complacientes, se habían transformado en máscaras de interrogación. El silencio en la sala era denso, pesado, cargado de una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. Esto es un malentendido, balbuceó Darío, con la voz temblorosa. Una prueba del sistema. Sí, una prueba. Gabriela, ¿puedes explicarles a nuestros invitados lo que ha ocurrido? Me miró con súplica, con desesperación. Sus ojos,
antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban miedo, puro y simple miedo. Me levanté de mi silla, sin prisa, disfrutando del momento. Sentí todas las miradas clavadas en mí, expectantes. Era mi turno. El turno de la verdad. Con mucho gusto, Darío, dije con una calma que no sentía. Lo que han visto en la pantalla es la prueba irrefutable de que el software que estás presentando fue desarrollado por mí. El pequeño inconveniente técnico, como tú lo llamaste, fue la activación de una función de seguridad que solo yo conozco. Una función que, convenientemente, muestra el nombre de la verdadera autora del código. La sala estalló en murmullos. Los inversionistas, indignados, empezaron a hacer preguntas, a exigir explicaciones. Los directores, con caras de pocos amigos, ordenaron silencio. El señor Rodríguez, el director general, se levantó de su silla y se dirigió a Darío. Darío, necesito una explicación. Y la necesito ahora mismo. Darío intentó defenderse, argumentando que se trataba de un trabajo en equipo, que yo solo había contribuido con una parte del código. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de convicción. La evidencia era contundente. Mi nombre en la pantalla, el silencio de los demás miembros del equipo, su propio nerviosismo, lo delataban. Intentó culparme a mí, acusarme de sabotaje, de querer perjudicarlo. Pero nadie le creyó. La verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Los directores, tras una breve deliberación, ordenaron una investigación interna. Darío fue interrogado durante horas. Yo, por mi parte, presenté todas las pruebas que había recopilado, correos electrónicos, diagramas de flujo, versiones preliminares del código. Testifiqué con la cabeza alta, con la seguridad de quien sabe que está diciendo la verdad. Vi la desesperación en los ojos de Darío, su creciente frustración ante la imposibilidad de sostener su mentira. Era como ver a un animal acorralado, luchando inútilmente por escapar de su destino. Los resultados de la investigación no tardaron en llegar. Darío fue despedido. Su reputación, cuidadosamente construida a base de mentiras y engaños, se desmoronó como un castillo de arena. Los inversionistas retiraron su apoyo al proyecto, decepcionados por la falta de ética y transparencia de la empresa. FinTechNow sufrió un duro golpe, pero al menos la verdad había salido a la luz. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Fui felicitada por mis colegas, alabada por mi valentía y mi talento. Los directores, avergonzados por el incidente, reconocieron públicamente mi trabajo y me ofrecieron una promoción a jefa de arquitectura. Era un ascenso que había soñado durante años, pero que ahora, irónicamente, llegaba gracias a la traición de Darío. Me senté en mi nuevo despacho, con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose ante mí. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Era el mismo atardecer que había visto en Guatapé, el día que Darío me robó mi trabajo. Pero ahora, la sensación era diferente. Ya no sentía rabia, ni miedo, ni resentimiento. Sentía paz. La paz de la justicia, de la verdad restaurada. Había luchado por lo que me pertenecía, y había ganado. Había aprendido una valiosa lección: nunca dejar que nadie me pisotee, nunca renunciar a mis sueños, nunca callar ante la injusticia. Y eso, al final, era más valioso que cualquier ascenso, que cualquier reconocimiento. Era la victoria del código de honor, el triunfo de la verdad sobre la mentira. Me senté en mi nuevo despacho, todavía con el olor a nuevo, y giré la silla lentamente para admirar la vista. Medellín se extendía ante mí, un mar de luces parpadeantes que se perdían en la neblina de la noche. Recordé la vista desde la habitación del hotel en Guatapé, el lago tranquilo, el peñol imponente. Parecía otra vida. Había pasado tanto en tan poco tiempo. De ser una simple programadora senior, pasé a ser la jefa de arquitectura de FinTechNow. Un ascenso que había soñado, sí, pero que nunca imaginé que llegaría de esta manera. Con un sabor agridulce, sin duda. Los primeros días fueron un torbellino de felicitaciones, reuniones y entrevistas. Mis colegas, que antes me miraban con una mezcla de lástima y admiración, ahora me trataban con respeto, incluso con cierta deferencia. Algunos se acercaban a mi despacho para contarme sus propias historias de injusticias laborales, de ideas robadas, de méritos no reconocidos. Me convertí,
sin quererlo, en una especie de heroína, en un símbolo de resistencia contra la cultura tóxica que Darío había instaurado. Los directores, por su parte, se deshacían en disculpas y reconocimientos. Organizaron una pequeña ceremonia para anunciar mi ascenso, en la que el señor Rodríguez, con la cara aún roja de vergüenza, alabó mi brillantez, mi dedicación y mi integridad. Palabras que, aunque sinceras, no podían borrar del todo el mal trago. Aún así, acepté las disculpas y el ascenso. No por ellos, sino por mí. Porque me lo merecía. Porque había luchado por ello. La salida de Darío dejó un vacío en la empresa, un hueco que tardaría en llenarse. Pero su caída también trajo consigo un cambio de aires. Una nueva energía, más positiva, más colaborativa, empezó a fluir por los pasillos de Vintage Now. Se implementaron nuevas políticas de propiedad intelectual, se crearon canales de comunicación más transparentes y se fomentó el reconocimiento del trabajo individual. La sombra de Darío se había desvanecido, dejando espacio para la luz. En mi nuevo rol, me propuse crear un ambiente de trabajo diferente, donde el talento y el esfuerzo fueran valorados, donde las ideas se compartieran sin miedo al robo, donde la colaboración fuera sinónimo de crecimiento mutuo. Quería que Vintage Now se convirtiera en el lugar que yo había soñado cuando entré por primera vez, un lugar donde la pasión por la tecnología y la innovación fueran el motor principal. A veces, mientras revisaba líneas de código o participaba en reuniones, pensaba en Darío. Me preguntaba qué estaría haciendo, dónde estaría. No sentía odio, ni rencor. Solo una especie de lástima. Lástima por él, por haber desperdiciado su talento y su carrera por su ambición desmedida. Lástima por haber elegido el camino fácil, el camino de la mentira y el engaño. Miré de nuevo la ciudad, las luces parpadeantes como 1.000.000 de pequeñas estrellas. Había aprendido mucho en este proceso. Había aprendido la importancia de defender mi trabajo, de no dejar que nadie me pisotee, de luchar por lo que creo. Había aprendido que la verdad, aunque a veces tarde en llegar, siempre prevalece. Y había aprendido que la venganza, aunque dulce en el momento, no es la verdadera victoria. La verdadera victoria es la justicia, la integridad, la satisfacción de haber actuado con honor. Y ahora, me dirijo a ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, los que escuchan mi historia. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez les roban su trabajo, sus ideas, su mérito, no se queden callados. Levanten la voz. Luchen por lo que les pertenece. No permitan que nadie les robe su luz. Defiendan su trabajo, su talento, su integridad. Suscríbanse a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Y no olviden dejar un comentario contándonos su peor experiencia de robo de ideas en el trabajo. Queremos escuchar sus historias.